Buenos días a todos, hoy día vamos a ver lo que es mecánica, la rama de la física encargada de estudiar el movimiento. Vamos a decir que esta se va a dividir en dos partes fundamentales. La primera va a ser la cinemática y la segunda la dinámica. ¿De qué se encarga cada una de estas partes dentro de la mecánica? La cinemática principalmente se encarga de ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa si es que me muevo de un punto A a B, qué es lo que es, como los hechos del movimiento, por así decirlo. La velocidad, la rapidez, la aceleración, el desplazamiento, la distancia recorrida, cuánto tiempo se movió, en qué posición terminó, todo eso lo ve la cinemática, ¿ya? Y pronto vamos a saber cómo calcular cada una de estas y qué significa cada una de las palabras que dije anteriormente o conceptos que mencioné. Por otra parte, la dinámica es como que se siente y dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo que ese cuerpo se moviera? ¿Qué es lo que hace que un cuerpo esté en movimiento o pasa al reposo? Entonces, una se encarga de los hechos y la otra el porqué de los hechos. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Tampoco hay que tenerla tan claro porque es algo como para darle un poco de contexto respecto a la asignatura y al contenido que vamos a ver, pero a grandes rasgos es eso. Entonces vamos a partir con lo que es cinemática. Vamos a sentar las bases, los bloques que tú necesitas para entender problemas de cinemática un poquito más complejos. Pero todo dentro es bastante sencillo, muy entendible, por así decirlo. Igual cualquier duda, no tengan miedo en hablarme, ya sea en los comentarios o si es que alguien está en Telegram o me tiene en WhatsApp, me puede preguntar sin ningún problema o incluso por el Insta. Entonces, en cinemática hay que distinguir dos conceptos principales, esenciales y muy importantes. El primero es el movimiento. Lo que deben saber respecto al movimiento para fines PTU es de que es relativo, puede variar según el observador. Una persona que ve quieto algo no quiere decir de que otra persona también lo vea quieto. Por ejemplo, si es que tú vas en un auto, ya con un familiar tuyo que va manejando, ya sea tu papá, mamá, abuela, cualquier persona, y tú vas en el asiento trasero, si es que tú lo miras, tú dices, esa persona está de pana, está sentada, con suerte mueve las manos para chocar contra una vereda o algo así, con suerte se mueve. Pero si es que alguien desde afuera los ve, los va a ver moviéndose a una cierta velocidad, van a estar en movimiento. Eso significa de que tú y tu familia están tanto en reposo como en movimiento. Pues sí, algo así, porque depende de la persona que esté observando. Como tú puedes decir que algo se aleja de ti, ese algo puede decir que tú te estás alejando de él. Esa es la principal diferencia del sistema de referencia, ¿ya? Es algo así como que la verdad depende de cada persona, por así decirlo. Por otro lado, tenemos la posición, que también para fines PTU lo único que tienen que tener claro es de que va a ser, por ejemplo, estar en cierto lugar. Por así decirlo, estar, yo que sé, a 2 metros del origen o estar a 2 metros de tal cosa. Y ese origen puede ir variando según el sistema de referencia que estemos ocupando. Entonces, la posición la vamos a poner generalmente, ya sea en un plano cartesiano o en un gráfico, en los cuales te van a decir, por ejemplo, X, que es el símbolo con el que generalmente uno representa la posición, está medido en metros. Te van a decir, en un eje va a tener la X, la posición, y en el otro el tiempo. Y te van a decir, tu posición, por ejemplo, fueron los -2 metros a los 2 segundos. Y listo, eso es todo lo que tienen que saber. La posición se denota con una X y se mide en metros. Y el movimiento es relativo, depende de la persona que lo esté observando o que lo esté describiendo. Luego tenemos la trayectoria. Si es que tú te mueves, tú vas a seguir un camino. No es como que de la nada aparezcas desde un punto A a un punto B. No, tú te moviste, tú recorriste un camino, pasaste por ciertas partes antes de llegar allá. Entonces, esas ciertas partes por las cuales tú pasaste son la trayectoria. Y puede ser tanto curva como recta. Como lo señala el nombre, si es que tú te mueves, por ejemplo, en zigzag o te desvías del camino, vas a tener una trayectoria curva. Y si es que tú vas derechito, así, fiau, hasta el otro punto, va a decir que es recta. ¿Ya? Esa es la principal diferencia y la trayectoria es netamente el camino que hay. ¿Ya? No es necesario como complicarse más con eso. Luego tenemos la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria o cuánto mide el camino que tú hiciste. Por ejemplo, en este caso tenemos un autito que se está moviendo por una carretera. Entonces, se movió por acá, pasó para acá y terminó aquí. Su distancia recorrida va a ser la distancia que mida esta carretera. Por ejemplo, digamos que son 10 metros. Entonces su distancia van a ser 10 metros. A esto no nos va a importar si es que nos movimos como 10 metros hacia la derecha, o 10 metros hacia la izquierda, o 10 metros hacia arriba, o 10 metros hacia abajo. No, 10 metros son 10 metros. Eso es lo que dice la distancia recorrida. Distancia es distancia, se chingó, no me importa para dónde. Tú te moviste, yo quiero saber cuánto te moviste. Eso es básicamente, ¿ya? Ahora, hay otro concepto diferente, bastante diferente, pero que mucha gente tiende a confundir, que es el desplazamiento. El desplazamiento es básicamente decir, mira, yo partí acá y terminé acá. La distancia que hay es cuánto yo me desplacé. Entonces, vamos a tener de que esta mujer se movió desde X1 a X2. Pero no nos importa si es que la mujer primero fue para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y después llegó acá. No.
Eso nos importa 3 hectáreas de verga. Lo que realmente nos importa es dónde partió y dónde terminó, es decir, la distancia que hay de acá a acá. Y eso le vamos a llamar el desplazamiento. Se va a definir como la variación de velocidad, o sea, la variación de posición. Siempre que vean este triangulito, vamos a tener de que esto va a ser variación, una diferencia. Entonces va a ser xf, ya, menos xi, es decir, posición final menos posición inicial. Entonces, digamos que la mujer partió en x1, digamos que esto era 2, y terminó en x2, ya, que esto va a ser 4. Entonces, su posición final va a ser 4 y su posición inicial va a ser 2. Entonces, su desplazamiento van a ser 2 metros hacia allá, ¿ok? Ahora, ese hacia allá, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda, generalmente en física lo vamos a representar con un más o un menos. Entonces, la convención más comúnmente utilizada es decir que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Pero generalmente el ejercicio se los va a decir. Les va a decir como bajo el sistema de referencia se movía hacia allá positivo y si es que se movía hacia el sentido contrario va a ser negativo. Entonces, hay que tener una pequeña distinción, pero tampoco es algo muy importante. Bueno, entonces básicamente eso es lo que ocurre con el desplazamiento. Es muy diferente a la distancia recorrida. Porque, por ejemplo, si es que viéramos acá, como la diferencia entre la distancia recorrida y el desplazamiento sería el siguiente. La distancia recorrida sería moverse así, así y así y medir cuánto es ese camino. Pero la, el desplazamiento va a tomar, espérense, voy a hacerlo con otro color para que se entienda mucho mejor acá. Ya, va a ser donde empezó, que va a ser este punto de acá, y donde terminó, en línea recta. Ya, eso es el desplazamiento. Entonces, como pueden ver, si es que tú describes una trayectoria curva, tu desplazamiento va a ser distinto a tu distancia recorrida. Pero si es que tú lo haces dentro de una línea recta, ya, van a ser iguales. A no ser de que después tú te regreses y ahí vaya a ser cero. Porque recuerden que es la variación de posición. Si es que tú terminas igual que como iniciaste, significa que no hubo variación de posición. Por lo tanto, no hubo desplazamiento. Entonces vamos a tener de que la distancia recorrida, ¿ya?, va a ser positiva o nula, porque o te mueves o no te mueves, y mientras te estés moviendo va a estar como haciendo crecer tu trayectoria. Y por otra parte vamos a tener el desplazamiento que puede ser tanto negativo como positivo como nulo. Es decir, o no te mueves o vuelves al mismo punto, o te mueves para un lado o te mueves para el otro. ¿Ya? En grandes rasgos es eso. Ahora, ¿para qué yo quiero saber la distancia entre, o sea, para qué yo quiero saber la diferencia entre la distancia recorrida y el desplazamiento? Por un motivo muy sencillo, la rapidez y la velocidad. La rapidez va a ser la relación que hay entre la distancia recorrida y el tiempo. Es decir, cuánta distancia yo recorro, en cuánto tiempo me toma, eso lo vamos a llamar rapidez. ¿Ok? Esto va a ser una magnitud escalar. Para fines PTU, tienen que tener claro que una magnitud escalar va a ser algo que es o positivo o nulo, que no escapa de esos dos valores. Por otra parte, tenemos la velocidad. La velocidad relaciona el desplazamiento y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tomar hacia dónde nos movemos, cuánto fue lo que nos movimos y cuánto tiempo nos tomó. Esto va a ser una magnitud vectorial y que para que lo tengan claro, o es como algo que no se lo van a preguntar directamente, pero es útil saberlo, las magnitudes vectoriales son las que poseen una magnitud, un sentido y una dirección. No es importante que se lo sepan de memoria, es algo que lo pueden tener ahí rondando, cosa de tener un contexto mucho más amplio respecto al contenido, pero no es algo que se los vayan a preguntar textual, al menos en la prueba de común. Entonces, la principal diferencia entre la rapidez y la velocidad es de que una relaciona la distancia recorrida en el tiempo y la otra relaciona el desplazamiento en el tiempo. Ahora, luego vamos a tener otro de los pilares fundamentales de la cinemática, la aceleración. La aceleración en física la vamos a definir como la variación de velocidad en base al tiempo, es decir, si es que tu velocidad aumentó, disminuyó o se mantuvo igual en el tiempo. Entonces lo vamos a representar con este signo, que es variación, que ya lo vimos hace poco, cuando estudiamos el concepto de desplazamiento. Este, llamado delta, va siempre a simbolizar variación, es decir, final menos inicial. Entonces vamos a tener de que la aceleración va a ser negativa cuando tu velocidad final sea menor a tu velocidad inicial y va a ser positiva cuando tu velocidad final sea mayor a tu velocidad inicial. Y cero si es que tu velocidad no cambió. Es decir, que cuando sea cero, nuestra velocidad va a ser constante. Generalmente se va a escribir constante o se va a poner CTE, que es constante. ¿Ok? Cuando es constante es que no cambia. Si no cambia, vamos a tener que la aceleración es nula, cero. Bueno, eso es lo que tienen que saber respecto a la aceleración, velocidad y rapidez. Les recuerdo que cualquier duda pueden preguntarme, no hay ningún problema. Luego vamos a tener el concepto de media.
La media, aquí necesito que presten vital atención porque va a variar según si es que estás calculando la velocidad o aceleración media y si es que estás calculando la rapidez media. Son cosas muy diferentes. Si es que quieres calcular ya sea la velocidad o la aceleración media, tú lo que haces es netamente sacar el promedio, la media aritmética también conocida. El promedio y media aritmética son exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir con que calculan el promedio? Que, por ejemplo, si les dan tres velocidades, una velocidad A, una velocidad B y una velocidad C, las van a sumar y las van a dividir en la cantidad de datos que le den. Por ejemplo, en este caso nos dan 3. Entonces sería A más B más C dividido 3. Con esta forma podrían calcular tanto la velocidad como la aceleración. Ojo, no van a ser siempre 3, sino pueden ser, por ejemplo, 2, 4, 5 y así. Pero es netamente calcular el promedio. Por ejemplo, cuando lo hacían en el colegio, ¿ya? Que era sumar todas las cantidades de notas y dividirlas en cuántas tenían, ¿ya? Por otra parte, vamos a tener la rapidez, ¿ya? Estas dos que están acá son magnitudes vectoriales, es decir, que se comportan de una cierta forma, ¿ya? Luego vamos a tener la escalar, que es la rapidez. En esta no vamos a poder calcular el promedio, tristemente. Calcular el promedio sería algo completamente errado. Por ejemplo, digamos que nos dieran una velocidad de 2 metros por segundo, ¿ya? Y una velocidad de 8 metros por segundo, ¿ok? Y vamos a recorrer un caminito de 16 metros, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, dices, si es que quiero calcular el promedio, digamos que de ida fueron 2 metros, es decir, hacia allá 2 metros, y de vuelta 8 metros, calcular el promedio sería un error, porque sería sumar estos dos, es decir, 10 dividido 2 nos daría de que la media ya va a ser 5 metros por segundo, sería la media si es que calculamos con promedio. Pero, si es que lo estamos viendo para rapidez, lo que tendríamos que hacer sería ver cuánta es la distancia, es decir, 16 de ida, más los 16 de vuelta, dividido el tiempo que nos tomó. ¿Cuánto nos toma para un lado? Si es que a 2 metros nos toma 8 segundos. Y si es que es a 8 metros nos va a tomar 2 segundos. Entonces sería más 2. Y vamos a tener que esto va a ser básicamente 32 dividido 10. Y eso es 3.2. ¿Ya? Cosa que difiere mucho del 5 que habíamos calculado antes. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿ya? En una tú no puedes sacar el promedio. Sacar el promedio te va a dar un valor completamente errado, que es en la rapidez. Pero en la otra sí tú puedes calcular el promedio sin ningún problema, ¿ya? Entonces siempre recuerden, rapidez, distancias recorridas, dividido tiempo que te tomó, y velocidad o aceleración, calcular el promedio directamente. Bueno, ahora, el instantáneo es un concepto muy pero muy sencillo, algo que yo creo que ni siquiera debería mencionar en ciertas partes, pero es en el instante. Por ejemplo, si es que te dijeran, calcúlame la rapidez en el instante tanto, tú te vas y, por ejemplo, dices, la velocidad en el instante 4 sería en el segundo 4. ¿Cuál era mi velocidad en el segundo 4? Si es que te dan un gráfico, pum, lo miran en el gráfico. Si es que te dan con valores, pum, los calculas. Después vamos a ver cómo calcularlos, ¿ya? Pero por ahora quédense con estos bloques principales. Estas cosas que acabamos de ver van a formar todo lo que siga hacia adelante. Entonces, cualquier duda que tengan, me pueden hablar ya sea al Telegram, a mi Instagram privado o al WhatsApp. Y si es que quieren ejercitar, en la descripción hay un drive en donde está tanto el PowerPoint de esta clase como una guía en donde pueden ir resolviendo. Entonces, cualquier problema que tengan, pueden hablarme, no hay ningún problema, ya sea cualquiera de los dos tutores, Martín o Luciano. Yo soy Luciano. Y eso. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, denle like y cualquier cosita que puedan hacer nos ayuda muchísimo. Adiós.